Marido la dejó en el divorcio por su abogada joven, sin saber que la esposa era amiga del juez. El café se había enfriado hace más de una hora, en la mesa de cristal del elegante restaurante del Polanco, pero Elena Martínez no se había dado cuenta. Sus ojos color miel permanecían fijos en el rostro de Roberto, su esposo de 20 años, tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. El ruido de la Ciudad de México se filtraba por las grandes ventanas del lugar, el claxon de los automóviles, las voces de los vendedores ambulantes, la vida que seguía su curso mientras el suyo se desmoronaba. ¿Me estás diciendo que quieres el divorcio?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro que contrastaba con el bullicio del restaurante. Sus manos, siempre tan seguras cuando dibujaba los planos arquitectónicos que la habían hecho famosa en la capital, temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. Roberto, un hombre de 50 años cuyas canas en las sienes le daban un aire distinguido que siempre había presumido, evitó su mirada. Llevaba puesta esa camisa azul marino que Elena le había regalado en su último aniversario, un detalle que ahora se sentía como una bofetada. «Elena, esto no es fácil para mí tampoco», murmuró, jugando nerviosamente con su anillo de bodas. «Pero las cosas entre nosotros han cambiado. Ya no somos los mismos de antes». ¿Los mismos de antes? Elena sintió una risa amarga subir por su garganta. «Roberto, construimos un imperio juntos. Tu empresa de construcción creció gracias a mis diseños, a mis contactos. Criamos a nuestros hijos juntos, compramos esta casa en las lomas, planeamos nuestro futuro. Eso es exactamente lo que te digo», la interrumpió él finalmente levantando la vista. «Todo lo que hemos hecho ha sido por obligación, por compromiso, pero el amor se fue hace mucho tiempo». Elena observó a su esposo como si fuera la primera vez que lo veía. Los mismos ojos verdes que la habían enamorado en la Universidad Nacional, la misma sonrisa que había visto despertar junto a ella durante 2 décadas. Pero ahora había algo diferente, algo frío y calculado que no reconocía. «¿Hay alguien más?», preguntó, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. Roberto guardó silencio por un momento que se sintió eterno. En las mesas cercanas, otras parejas conversaban animadamente, ajenas al drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Un mariachi había comenzado a tocar La Llorona en la esquina del restaurante, y Elena no pudo evitar pensar en lo apropiado que era esa canción para el momento. «Sí», admitió finalmente Roberto. «Se llama Sofía. Es mi abogada». «¿Tu abogada?». Elena sintió como si el aire se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. «¿Sofía Herrera? ¿La chica joven que contraté para ayudarte con los contratos de la empresa?». La expresión de culpa en el rostro de Roberto fue toda la confirmación que necesitó. Elena recordó vívidamente el día que había conocido a Sofía Herrera, una joven de apenas 28 años, recién egresada de la universidad, brillante y ambiciosa. Elena misma había sugerido contratarla, impresionada por su currículum y su determinación. Qué ironía tan cruel del destino. «Elena, por favor, trata de entender». «¿Entender qué, Roberto?». La voz de Elena se elevó por primera vez en la conversación, atrayendo miradas curiosas de las mesas vecinas. «¿Que me estás cambiando por una mujer que podría ser tu hija? ¿Que todo lo que hemos construido juntos no significa nada para ti? No es tan simple. Sofía y yo conectamos de una manera que tú y yo hemos perdido hace años. Ella me entiende, me apoya en mis proyectos. Yo te he apoyado durante 20 años». Elena se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla rechinara contra el piso de mármol. «Cuando tu empresa estaba al borde de la quiebra, yo usé mis contactos para conseguirte contratos. Cuando los bancos no querían prestarte dinero, yo puse nuestra casa como garantía. Y ahora, ¿me dices que una niña de 28 años te entiende mejor que yo?». Roberto también se levantó, su rostro enrojecido por la vergüenza y la frustración. «Elena, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. He tomado una decisión. Ya contraté a Sofía para que maneje el divorcio». La revelación golpeó a Elena como un martillazo en el pecho. No solo la estaba dejando, sino que había planeado todo con frialdad calculada. La mujer por la que la abandonaba
Sería también la abogada que lo representaría en el proceso legal. Era una humillación dentro de otra humillación. «Ya lo tienes todo planeado, ¿verdad?», murmuró Elena, sintiendo lágrimas calientes rodar por sus mejillas. «Los papeles, la división de bienes, todo. Elena». «No me digas Elena con esa voz compasiva», gritó sin importarle ya las miradas de los otros comensales. «No te atrevas a tratarme como si fuera una víctima que necesita tu lástima». Sin esperar respuesta, Elena tomó su bolsa y salió del restaurante. El aire de marzo en la Ciudad de México le golpeó el rostro, mezclando el smog urbano con sus lágrimas. Las calles de Polanco estaban congestionadas a esa hora de la tarde, llenas de ejecutivos que regresaban a sus oficinas, después de comidas de negocios, de mujeres elegantes cargadas de bolsas de las boutiques exclusivas de la zona. Elena caminó sin rumbo fijo por la avenida Presidente Masaryk, pasando frente a las tiendas de lujo, donde había comprado ropa para eventos importantes de la empresa de Roberto, donde había elegido regalos para sus hijos. Todo le parecía ajeno ahora, como si fuera una extraña en su propia vida. Su teléfono sonó. Era Roberto. Lo envió al buzón de voz sin siquiera considerar contestar. Volvió a sonar. Esta vez era Andrea, su hija de 19 años, estudiante de medicina en la UNAM. «Mamá, ¿estás bien? Papá me llamó y sonaba muy raro». Elena se detuvo frente a una fuente ornamental, tratando de controlar su respiración. «Hija, estoy bien. ¿Dónde estás?» «En Ciudad Universitaria, en la biblioteca, mamá, tu voz suena extraña. ¿Qué está pasando?» Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de tener que explicarle a sus hijos que su familia se había desmoronado en una sola tarde. Andrea y Diego, su hijo de 17 años que cursaba el último año de preparatoria, habían crecido viendo el matrimonio de sus padres como algo sólido, inquebrantable. «Tu papá y yo, vamos a separarnos, mija». El silencio al otro lado de la línea fue desgarrador. «¿Qué? ¿Por qué? Ustedes parecían estar bien». «A veces las cosas cambian, Andrea. A veces las personas cambian. ¿Es definitivo? ¿No pueden intentar arreglarlo?» Elena sintió una nueva oleada de lágrimas. «Tu padre ya tomó su decisión, mija. Ya no hay nada que arreglar». Después de colgar con Andrea, Elena se sentó en una banca del pequeño parque cercano al restaurante. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los rascacielos, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados que en circunstancias normales habría encontrado hermosos. Pero en ese momento, hasta la belleza del atardecer chilango le parecía una burla cruel. Su mente comenzó a procesar la realidad práctica de la situación. Roberto tenía razón en una cosa. Habían construido un imperio juntos. Su empresa de construcción, Martínez Asociados, valía varios millones de pesos. La casa en las lomas donde habían criado a sus hijos estaba valuada en más de 20 millones. Tenían propiedades de inversión en Playa del Carmen y Puerto Vallarta, cuentas bancarias, acciones, y ahora Roberto quería dividir todo eso con la ayuda de su nueva novia como abogada. Elena no era ingenua. Sabía que en los divorcios, especialmente cuando había tanto dinero involucrado, la parte que tenía mejor representación legal solía llevarse la mejor parte. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número que no había visto en años, pero que reconoció inmediatamente. Fernando Castillo. «Elena, soy Fernando. ¿Cómo estás?» Elena sintió una oleada de emociones contradictorias al escuchar la voz de su viejo amigo de la universidad. Fernando Castillo había sido su compañero de estudios en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura. Habían sido muy cercanos durante los 5 años de carrera, tanto que muchos pensaron que terminarían casados. Pero el destino los llevó por caminos diferentes. Elena se especializó en diseño residencial y comercial, mientras que Fernando cambió de carrera al derecho, y ahora era uno de los jueces más respetados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. «Fernando, ¿cómo conseguiste mi número?» «Me lo dio Carmen Mendoza. ¿La recuerdas? De la generación. Me contó que habían coincidido en una conferencia el mes pasado y que le diste tu tarjeta». Carmen Mendoza. Elena la recordaba vagamente. Una compañera silenciosa pero brillante que ahora trabajaba en el Instituto de Arquitectura.
El mundo de los arquitectos en México era más pequeño de lo que parecía. Fernando, no es un buen momento. Elena, sé lo que está pasando. Las palabras de Fernando la dejaron helada. ¿Qué quieres decir? Roberto Martínez presentó una solicitud de divorcio esta mañana en mi juzgado. Es una coincidencia extraña, ¿no te parece? Después de tantos años sin saber nada el uno del otro, tu caso llega a mis manos. Elena sintió como si el destino le estuviera jugando una broma cósmica. ¿Tu juzgado? ¿Eres el juez asignado a mi divorcio? Así es. Y Elena, hay algunas cosas en los documentos que me parecen irregulares. ¿Podríamos vernos? Creo que deberías saber algunas cosas antes de que esto proceda. Elena miró a su alrededor. La vida seguía su curso normal en las calles de Polanco. Oficinistas regresando a casa, turistas tomando fotos, vendedores ofreciendo sus productos. Pero para ella, todo había cambiado en cuestión de horas. Su matrimonio había terminado, su familia se había fracturado, y ahora el destino le ponía en el camino a la única persona que podría ayudarla a navegar la tormenta legal que se avecinaba. ¿Dónde quieres que nos veamos? ¿Conoces el Café La Blanca en la zona rosa? Ahí solíamos estudiar cuando preparábamos los exámenes finales. Elena sonrió por primera vez en todo el día, a pesar de las lágrimas. Claro que lo recuerdo. Ahí fue donde me ayudaste con cálculo integral, que casi me mata esa materia. Y donde tú me ayudaste con historia del arte, que yo odiaba con toda mi alma, respondió Fernando, y Elena pudo escuchar la sonrisa en su voz. Nos vemos ahí en una hora, ahí estaré. Después de colgar, Elena se quedó sentada unos minutos más, tratando de procesar la increíble coincidencia de que Fernando fuera el juez asignado a su caso, una cordial distancia. Elena sabía que Fernando se había casado con una doctora y tenía 2 hijos, pero también sabía que se había divorciado hace unos 5 años. Se levantó de la banca y caminó hacia donde había dejado su BMW blanco. Mientras manejaba por el tráfico vespertino de la capital hacia la zona rosa, Elena no podía evitar pensar en las palabras de Fernando sobre irregularidades en los documentos del divorcio. ¿Qué habría encontrado? ¿Qué estaba planeando Roberto que ella no sabía? El café. La Blanca había cambiado poco en más de 2 décadas. Seguía siendo un lugar acogedor con mesas de madera oscura, paredes llenas de libros y el aroma perpetuo a café recién molido mezclado con el humo de cigarrillos que aún se permitía en algunos rincones. Elena llegó primero y eligió una mesa en el fondo, lejos de las ventanas que daban a la bulliciosa calle. Fernando llegó 10 minutos después, y Elena se sorprendió de lo mucho que había cambiado, y al mismo tiempo de lo mucho que seguía siendo el mismo. Era más alto de lo que recordaba, o tal vez era la forma en que llevaba su traje oscuro lo que le daba presencia. Su cabello, que en la universidad había sido rebelde y oscuro, ahora era gris en las sienes pero perfectamente peinado. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, inteligentes, cálidos, con esa chispa de humor que ella recordaba. «Elena», dijo acercándose a la mesa con una sonrisa que mezclaba alegría y preocupación. «Sigues siendo hermosa como siempre». Elena sintió que se ruborizaba ligeramente. «Fernando, tú también te ves muy bien. Los años te han tratado con generosidad». Se sentaron uno frente al otro, y por un momento, ninguno supo qué decir. Había tanto que recuperar, tantos años de vida que compartir. Pero también estaba el peso de las circunstancias que los habían reunido. «Lamento mucho lo que estás pasando», dijo Fernando finalmente, su voz suave pero profesional. «Sé que esto debe ser muy difícil para ti. No sabía que te habías especializado en derecho familiar». «No me especialicé. Es solo que en el Tribunal Superior rotamos entre diferentes áreas. Este trimestre me tocó la jurisdicción de divorcios». Fernando hizo una pausa, jugando con su taza de café. «Elena, tengo que ser honesto contigo. Cuando vi tu nombre en los documentos, mi primera reacción fue excusarme del caso. Sería lo más ético, considerando nuestra historia». «¿Nuestra historia?». Elena arqueó una ceja. «Fernando, fuimos amigos hace más de 20 años. No es como si hubiéramos tenido una relación amorosa». Fernando la miró fijamente por un momento antes de hablar. «¿En serio crees que solo éramos amigos?».
La pregunta flotó en el aire entre ellos como una confesión no dicha. Elena sintió un vuelco en el estómago, recordando todos esos momentos en la universidad, cuando había sentido que entre ella y Fernando había algo más que amistad, pero nunca se había atrevido a explorarlo. Fernando, perdón, se apresuró a decir agitando una mano. Este no es el momento ni el lugar para hablar de eso. Estás pasando por un divorcio y yo soy el juez, pero quería que supieras por qué consideré excusarme. ¿Y por qué no lo hiciste? Fernando se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Porque encontré algunas cosas en los documentos que tu esposo presentó que me preocupan mucho. Cosas que creo que deberías saber antes de contratar a un abogado. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de cosas? Para empezar, los estados financieros que presentó de la empresa no coinciden con los registros públicos que pude consultar. Según sus documentos, Martínez en Asociados vale mucho menos de lo que yo sé que vale realmente. ¿Cómo sabes cuánto vale realmente la empresa? Fernando sonrió con cierta tristeza. Elena, he seguido tu carrera todos estos años. Sé de los proyectos importantes que han manejado, de los contratos gubernamentales que han ganado. Una empresa que construyó el nuevo centro comercial en Satélite y que tiene el contrato para el complejo residencial en Santa Fe, no puede valer lo que Roberto está declarando. Elena sintió una mezcla de sorpresa y gratitud. Fernando había seguido su carrera profesional durante todos estos años. Pero más importante aún, había detectado algo que podría ser fraude por parte de Roberto. ¿Qué más encontraste? Las propiedades. Roberto está declarando solo la Casa de las Lomas y está subvaluándola considerablemente. ¿No tienen propiedades en la playa? Tenemos una casa en Playa del Carmen y otra en Puerto Vallarta, además de algunos terrenos que compramos como inversión en Tulum. Fernando asintió gravemente. Eso pensaba. Ninguna de esas propiedades aparece en los documentos. Y hay otra cosa. Hizo una pausa, como si no estuviera seguro de si debería continuar. Sofía Herrera, su abogada. Investigué un poco sobre ella. Y se graduó hace apenas 3 años de una universidad privada de segundo nivel. No tiene experiencia en casos de divorcio complejos. De hecho, la mayoría de sus casos han sido asuntos menores, contratos simples, trámites administrativos básicos. Elena frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Roberto siempre ha sido muy cuidadoso con los aspectos legales de sus negocios. ¿Por qué contrataría a alguien sin experiencia para algo tan importante? Esa es una muy buena pregunta, dijo Fernando, mirándola significativamente. Una de las posibilidades es que no la contrató por su experiencia legal. La implicación era clara. Roberto había elegido a Sofía como abogada no por sus habilidades profesionales, sino por su relación personal con ella. Era una decisión impulsada por la emoción, no por la lógica, y eso podría ser una ventaja para Elena. Elena, continuó Fernando, necesitas un abogado bueno, realmente bueno. Alguien que pueda investigar las finanzas de Roberto, encontrar todas las propiedades ocultas y desmantelar esta estrategia de subvaluación que está usando. ¿Tienes alguna recomendación? Fernando sonrió. Conozco a alguien perfecto para este caso. Se llama Alejandro Ramírez. Es un especialista en divorcios de alto patrimonio y tiene fama de ser implacable cuando detecta fraude. ¿Es honesto? Completamente. Y Elena... Fernando hizo otra pausa, mirándola directamente a los ojos. Aunque yo no pueda aconsejarte oficialmente sobre la estrategia legal, puedo asegurarte que como juez voy a exigir transparencia total en este caso. Si hay propiedades ocultas, si hay subvaluación de activos, si hay cualquier tipo de fraude, va a salir a la luz. Elena sintió por primera vez en todo el día una chispa de esperanza. Roberto creía que tenía todas las cartas en su favor. Una abogada joven y ambiciosa que haría cualquier cosa por complacerlo. Una esposa devastada que probablemente aceptaría cualquier arreglo por salir rápido del proceso. Y un plan cuidadosamente orquestado para quedarse con la mayor parte del patrimonio. Lo que Roberto no sabía era que Elena tenía algo que él nunca podría haber imaginado. Un aliado poderoso en el sistema judicial. Alguien que conocía la ley mejor que nadie y que tenía tanto el poder como la motivación para asegurar que se hiciera justicia.
Fernando, dijo Elena sintiendo que su voz recuperaba la firmeza que había perdido en el restaurante. Creo que Roberto se va a llevar la sorpresa de su vida. Fernando levantó su taza de café en un brindis silencioso. Por la justicia, dijo simplemente. Por la justicia, respondió Elena, chocando su taza contra la de él. Mientras salía del café esa noche, Elena ya no era la mujer devastada que había entrado al restaurante unas horas antes. Seguía dolida. Seguía sintiendo la traición como una herida abierta en el pecho, pero ahora también sentía algo más. Determinación. Roberto y su joven abogada habían subestimado gravemente a la mujer a la que creían haber derrotado. El juego apenas estaba comenzando, y Elena Martínez estaba lista para jugarlo. La oficina de Alejandro Ramírez estaba ubicada en el piso 32 de una torre corporativa en Polanco, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Elena llegó puntualmente a las 9 de la mañana, después de una noche casi sin dormir en la que había alternado entre episodios de llanto y momentos de fría determinación. Alejandro Ramírez era un hombre de unos 50 años, delgado y elegante, con una barba perfectamente recortada y unos ojos grises que parecían analizarlo todo con precisión quirúrgica. Su reputación lo precedía. Era conocido por ganar casos imposibles y por su habilidad para encontrar activos ocultos en divorcios complicados. Señora Martínez, dijo levantándose de su escritorio de caoba para saludarla. Fernando Castillo me habló muy bien de usted. Lamento mucho las circunstancias que la traen aquí. Elena se sentó en una de las sillas de cuero frente al escritorio, notando las múltiples placas y reconocimientos que adornaban las paredes. Este hombre claramente sabía lo que hacía. Licenciado Ramírez, necesito su ayuda para enfrentar lo que creo que va a ser una batalla legal muy sucia. Llámeme Alejandro, por favor, y cuénteme todo desde el principio. No omita ningún detalle, por insignificante que le parezca. Elena le relató todo. El encuentro en el restaurante, la confesión de Roberto sobre su aventura con Sofía Herrera, la reunión con Fernando, y sus sospechas sobre las irregularidades financieras. Alejandro tomaba notas constantemente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, montos y propiedades. ¿Cuándo comenzó a notar cambios en el comportamiento de su esposo?, preguntó Alejandro. Elena reflexionó por un momento. Ahora que lo pienso, hace unos 6 meses Roberto empezó a trabajar hasta muy tarde con más frecuencia. Decía que tenía reuniones con clientes importantes, pero cuando yo le preguntaba detalles, siempre era vago en sus respuestas. ¿Cambió sus hábitos financieros? ¿Comenzó a manejar dinero de manera diferente? Sí, definitivamente. Antes compartíamos todas las cuentas, pero hace unos meses abrió una cuenta bancaria separada. Dijo que era para manejar mejor los flujos de efectivo de la empresa, pero ahora me doy cuenta de que probablemente estaba escondiendo dinero. Alejandro asintió haciendo más anotaciones. ¿Tiene usted acceso a los registros financieros de la empresa? Legalmente, sí. Aunque la empresa está a nombre de Roberto, yo soy socia minoritaria con un 15% de participación. También tengo poder notarial para ciertos asuntos comerciales. Los ojos de Alejandro brillaron. Eso es excelente. Significa que tenemos derecho legal a solicitar una auditoría completa de la empresa. Hizo una pausa, estudiando sus notas. Elena, basándome en lo que me ha contado y en lo que Fernando me comentó ayer por teléfono, creo que estamos ante un caso clásico de ocultación de activos. Su esposo probablemente lleva meses preparando este divorcio, moviendo dinero, subvaluando propiedades, posiblemente incluso creando deudas ficticias para reducir el patrimonio aparente. Elena sintió una mezcla de indignación y admiración. Indignación por la traición, pero admiración por la meticulosa planificación de Roberto. ¿Qué podemos hacer? Vamos a contraatacar con todo lo que tenemos. Primero, voy a solicitar medidas cautelares para congelar todas las cuentas bancarias y prevenir cualquier transferencia de propiedades. Segundo, vamos a contratar a un investigador privado y a un contador forense para que rastreen todos los movimientos financieros de los últimos 2 años. Y tercero, Alejandro sonrió con una expresión que Elena solo podía describir como depredadora. Vamos a investigar muy a fondo a la señorita Sofía Herrera. ¿Qué quiere decir?
En mi experiencia, cuando un abogado novato acepta un caso tan complejo como este, especialmente cuando está involucrada emocionalmente con su cliente, tiende a cometer errores. Errores que podemos usar a nuestro favor. Elena se sintió repentinamente aliviada. Por primera vez desde el día anterior, sentía que tenía a alguien realmente competente de su lado. ¿Cuánto tiempo cree que tome todo esto? Depende de qué tan bien haya escondido Roberto sus activos, pero normalmente, este tipo de casos toman entre 6 meses y 1 año. Sin embargo, tenemos algunas ventajas que pueden acelerar el proceso. ¿Cuáles? Fernando Castillo como juez para empezar. Es uno de los jueces más íntegros y meticulosos que conozco. No va a permitir ningún tipo de irregularidad en su tribunal. Y usted, Elena, tiene algo que muchas de mis clientas no tienen. ¿Qué cosa? Conocimiento íntimo de los negocios. Usted sabe exactamente qué propiedades tienen, qué proyectos ha manejado la empresa, qué contratos han sido más lucrativos. Esa información va a ser invaluable para demostrar la verdadera magnitud del patrimonio. Elena asintió, sintiéndose más confiada. ¿Qué necesita que haga? Por lo pronto, quiero que vaya a su casa y recopile todos los documentos financieros que pueda encontrar. Estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades, contratos de la empresa, declaraciones de impuestos, todo. También necesito que haga una lista detallada de todas las propiedades y activos que recuerde, incluyendo fechas aproximadas de compra y valores estimados. ¿No debería ser cuidadosa? Quiero decir, ¿no podría Roberto acusarme de robar documentos? Alejandro negó con la cabeza. Están casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Usted tiene derecho legal a acceder a todos esos documentos. Pero sí le recomiendo que sea discreta. No queremos que Roberto sepa lo que estamos planeando hasta que estemos listos para actuar. Elena salió de la oficina de Alejandro sintiendo una energía renovada. Tenía un plan, tenía un abogado competente y tenía información valiosa. Pero más importante aún, tenía una motivación que Roberto había subestimado completamente. La furia de una mujer traicionada que no iba a permitir que se aprovecharan de ella. Esa tarde, mientras Roberto estaba en una reunión de trabajo, que Elena ahora sabía que probablemente era una cita con Sofía, se dedicó a registrar meticulosamente su casa. Empezó por el estudio de Roberto, un espacio que él había declarado prácticamente sagrado durante los últimos años. En los archiveros encontró copias de contratos que no recordaba haber visto antes. Contratos para proyectos en Cancún, en Los Cabos, en Mérida. Proyectos que generaron millones de pesos en ganancias y que no aparecían en los documentos del divorcio que Alejandro le había mostrado. En la caja fuerte oculta detrás de un cuadro, una caja fuerte de la que Elena conocía la combinación porque era la fecha de nacimiento de Andrea, encontró escrituras de propiedades que desconocía por completo. Un terreno de 10 hectáreas en Tulum, comprado hace 2 años. Un departamento en Miami, adquirido el año pasado. Acciones de empresas que nunca había mencionado. Pero lo que más la sorprendió fue encontrar una carpeta etiquetada Plan D, escondida en el fondo de un cajón. Dentro, había documentos que le helaron la sangre, un análisis detallado de los bienes del matrimonio, una estrategia para transferir activos a cuentas offshore, y lo más perturbador de todo, una evaluación psicológica sobre Elena que alguien había preparado, describiendo supuestas inestabilidades emocionales que podrían usarse para cuestionar su capacidad para manejar finanzas. Elena fotografió todo con su teléfono celular, sus manos temblando de indignación. Roberto no solo había planeado traicionarla, sino que había estado preparando una estrategia para destruir su reputación si ella se resistía al divorcio. Su teléfono sonó. Era Diego, su hijo menor. «Mamá, ¿dónde estás? Llegué de la escuela y no hay nadie en casa». Elena miró su reloj. Eran las 4 de la tarde, la hora en que normalmente llegaba Diego de la preparatoria. «Estoy arriba, en el estudio de tu papá. Bajo en 1 minuto. ¿Estás bien?» Ayer Andrea me contó lo del divorcio. No lo podía creer. Elena cerró los ojos, sintiendo una nueva oleada de dolor. Sus hijos no merecían pasar por esto. «Baja, mijo, hablemos». Diego estaba sentado en la cocina cuando Elena bajó,
todavía con su uniforme de la preparatoria, una expresión de confusión y dolor en su rostro joven. A los 17 años, se parecía mucho a Roberto cuando era joven, pero tenía los ojos de Elena y su sensibilidad artística. «Mamá, ¿es verdad que papá se va a casar con otra mujer?» Elena se sentó frente a él, tomando sus manos. «¿Quién te dijo eso?» «Nadie me dijo directamente, pero anoche escuché a Andrea hablando por teléfono con su novio. Dijo algo sobre una abogada joven». Elena suspiró. No había manera de proteger completamente a sus hijos de la realidad de la situación. «Sí, mijo. Tu papá se enamoró de otra persona, una mujer más joven». Diego guardó silencio por un momento, procesando la información. «¿Es por eso que ustedes han estado distantes últimamente?» Elena se sorprendió de la percepción de su hijo. «¿Habías notado que estábamos distantes?» «Mamá, no soy tonto. Hace meses que no los veo conversar realmente. Papá siempre está en su teléfono durante las cenas, y tú siempre estás trabajando en tus proyectos». Era como si fueran dos extraños viviendo en la misma casa. Las palabras de Diego dolieron porque tenían una verdad incómoda. Elena y Roberto habían estado alejándose gradualmente durante años, pero ella había estado demasiado ocupada con su trabajo y su vida cotidiana para darse cuenta de lo grave que se había vuelto la situación. «Lamento que hayas tenido que presenciar eso, Diego. Los padres no siempre son perfectos y a veces nos equivocamos. ¿Se van a divorciar oficialmente?» «Sí. Tu papá ya inició los trámites legales». Diego asintió con una madurez que partió el corazón de Elena. «¿Vas a estar bien?» «Financieramente, quiero decir. Sé que papá maneja la mayor parte del dinero de la familia». Elena sonrió a pesar de su dolor. Su hijo menor era más perceptivo de lo que había creído. «No te preocupes por eso, mijo. Voy a estar bien. De hecho, voy a asegurarme de que estemos muy bien». Esa noche, después de cenar con Diego y ayudarlo con su tarea de cálculo, Elena se encerró en su habitación y comenzó a organizar toda la información que había recopilado. Creó carpetas digitales con las fotografías de los documentos, organizándolas por categorías: propiedades ocultas, contratos no declarados, cuentas bancarias secretas y el infame Plan D. A las 10 de la noche, Roberto llegó a casa. Elena lo escuchó subir las escaleras y entrar al estudio. Unos minutos después lo oyó maldecir en voz baja. Había notado que alguien había estado revisando sus documentos. Roberto tocó la puerta de la habitación matrimonial. «Elena, ¿podemos hablar?» «La puerta está abierta», respondió ella sin levantar la vista de su laptop. Roberto entró, claramente agitado. «¿Estuviste en mi estudio esta tarde?» Elena lo miró con expresión inocente. «Es mi casa también, Roberto. Tengo derecho a estar en cualquier parte de ella. Mis documentos privados estaban desorganizados. ¿Qué estabas buscando?» «Documentos para entender mejor nuestra situación financiera. Después de todo, vamos a divorciarnos, ¿no? Necesito saber exactamente qué tenemos». Roberto se puso visiblemente nervioso. «Elena, esos documentos son confidenciales de la empresa. No tienes derecho a revisarlos». Elena cerró su laptop y lo miró directamente. «Roberto, soy socia minoritaria de Martínez & Asociados. Tengo todo el derecho legal de revisar los documentos de una empresa de la cual soy propietaria parcial. Eso es diferente». «¿Diferente cómo?» «Diferente porque encontré cosas que no aparecen en tu declaración de divorcio». La expresión de Roberto cambió de nerviosismo a algo parecido al pánico. «Elena, no sé de qué estás hablando. Hablo de propiedades en Miami, Roberto. Hablo de terrenos en Tulum que nunca mencionaste. Hablo de proyectos en Los Cabos que generaron millones de pesos». Roberto se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, se sentó en el borde de la cama. «Elena, esos activos son complicados. Hay consideraciones fiscales, legales. Son nuestros activos, Roberto». Elena se puso de pie, su voz elevándose. «Activos que compraste con dinero que ganamos juntos y que ahora estás tratando de esconder». «No los estoy escondiendo. Solo estoy siendo estratégico sobre cómo manejar la división de bienes». «¿Estratégico? ¿Es eso lo que llamas a mentir en documentos legales?» Roberto se levantó también, su rostro enrojecido. «Elena, no estoy obligado a facilitarte las cosas. Si quieres pelear por cada peso, adelante.
Pero no esperes que yo te entregue todo en bandeja de plata. No esperaba que me dieras nada en bandeja de plata, Roberto. Pero sí esperaba honestidad básica del hombre con el que he estado casada durante 20 años. La honestidad es un lujo que no me puedo permitir en esta situación. La frialdad de la respuesta dejó a Elena sin palabras por un momento. Este hombre, que había sido su compañero de vida durante 2 décadas, el padre de sus hijos, se había convertido en un completo extraño dispuesto a destruirla financieramente para proteger su nueva relación. Está bien, Roberto. Entiendo perfectamente tu posición. Roberto pareció sorprendido por la calma repentina de Elena. ¿En serio? Absolutamente. Ahora entiendo que esto no va a ser un divorcio civilizado entre 2 adultos que se respetan. Va a ser una guerra. Elena, y quiero que sepas algo, Roberto. Tú iniciaste esta guerra, pero yo la voy a terminar. Roberto salió de la habitación sin decir nada más. Elena se quedó de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Su matrimonio había terminado oficialmente esa noche, no en el restaurante del día anterior, sino en esa conversación donde cualquier pretensión de respeto mutuo había desaparecido. Al día siguiente, Elena se presentó temprano en la oficina de Alejandro, con todas las fotografías de los documentos organizadas en carpetas digitales. Alejandro, creo que encontré suficiente evidencia para demostrar que Roberto está cometiendo fraude procesal. Alejandro revisó las imágenes en su computadora, sus ojos abriéndose cada vez más con cada documento. Elena, esto es increíble. Tenemos propiedades por más de 50 millones de pesos que no aparecen en su declaración. Contratos de construcción que generaron ganancias por más de 100 millones en los últimos 2 años. ¿Es suficiente para ganar el caso? ¿Es suficiente para destruir completamente su estrategia legal y posiblemente para presentar cargos penales por fraude? Elena sintió una satisfacción feroz. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a presentar una moción ante el juez Castillo solicitando medidas cautelares inmediatas y una investigación completa de todos los activos. También vamos a solicitar que se cite a Sofía Herrera por mala práctica legal al permitir que su cliente presente documentos fraudulentos. ¿Crees que ella sabe que los documentos son fraudulentos? Alejandro sonrió. Honestamente, creo que la pobre niña no tiene ni idea de en qué se metió. Pero eso no la exonera de responsabilidad legal. Esa tarde, mientras Elena y Alejandro preparaban los documentos para presentar ante el tribunal, el teléfono de Elena sonó. Era un número desconocido. ¿Elena Martínez? Sí, ¿quién habla? Habla Sofía Herrera. Creo que usted y yo necesitamos hablar. Elena sintió un escalofrío de anticipación. La joven abogada que había destruido su matrimonio quería hablar con ella. Esto podría ser muy interesante. ¿De qué quiere hablar, señorita Herrera? De Roberto. Creo que ambas hemos sido engañadas. El café donde Sofía Herrera había propuesto encontrarse estaba en la colonia Roma Norte, un lugar moderno y minimalista que contrastaba dramáticamente con el ambiente clásico del Café La Blanca, donde Elena se había reunido con Fernando 2 días antes. Elena llegó con 10 minutos de anticipación, eligiendo una mesa en una esquina desde donde podía observar la entrada y planear su salida si la conversación se tornaba incómoda. Sofía apareció exactamente a la hora acordada, y Elena tuvo que admitir, a pesar de su resentimiento, que entendía por qué Roberto se había sentido atraído hacia ella. Era indudablemente hermosa, alta, delgada, con el cabello castaño claro perfectamente peinado en ondas suaves que enmarcaban un rostro de facciones delicadas pero definidas. Vestía un traje sastre gris oscuro que le daba un aire profesional, aunque Elena notó inmediatamente que era de una marca de departamento, no de las boutiques exclusivas donde ella solía comprar su ropa de trabajo. «Señora Martínez», dijo Sofía acercándose a la mesa con pasos vacilantes. «Gracias por aceptar verme». «Señorita Herrera», respondió Elena con voz neutra. «Debo admitir que su llamada me sorprendió». Sofía se sentó frente a ella, y Elena pudo ver que tenía ojeras pronunciadas, como si no hubiera dormido bien en varios días. Sus manos temblaban ligeramente cuando alcanzó el menú. «Antes de que comencemos», dijo Sofía después de ordenar un café americano, «quiero que sepa que nunca quise que las cosas pasaran de esta manera.
Nunca fue mi intención destruir su familia. Elena estudió el rostro de la joven mujer, buscando señales de sinceridad o manipulación. Entonces, ¿cómo fue su intención exactamente? Sofía suspiró profundamente. Al principio realmente era solo una relación profesional. Roberto contrató mis servicios para algunos asuntos legales menores de la empresa. Revisión de contratos, trámites ante el SAT, cosas básicas. Yo acababa de abrir mi despacho y necesitaba desesperadamente los ingresos. ¿Cuándo cambió la naturaleza de su relación? Hace unos 4 meses. Roberto comenzó a invitarme a almorzar después de nuestras reuniones de trabajo. Me hablaba de lo infeliz que era en su matrimonio, de cómo usted y él se habían alejado, de cómo se sentía incomprendido. Elena sintió una punzada de dolor al escuchar las quejas de Roberto expresadas por boca de su amante. Eran las quejas típicas de un hombre de mediana edad buscando justificar una aventura extramarital, pero dolían porque contenían elementos de verdad que Elena había preferido ignorar. ¿Y usted le creyó? Sofía bajó la mirada. Quería creerle. Era atento, generoso, exitoso. Me hacía sentir especial, importante. Yo venía saliendo de una relación muy tóxica con un compañero de la universidad, y Roberto parecía todo lo que ese chico no había sido: maduro, estable, seguro de sí mismo. ¿Cuándo se dio cuenta de que las cosas no eran como él se las había pintado? Ayer en la noche, respondió Sofía, levantando la vista para mirar directamente a Elena. Roberto llegó a mi departamento furioso. Dijo que usted había estado revisando documentos privados de la empresa y que había descubierto cosas que podrían complicar el divorcio. Elena arqueó una ceja. ¿Cosas como propiedades ocultas y contratos no declarados? La expresión de sorpresa en el rostro de Sofía fue genuina. Usted ya lo sabía. Por supuesto que ya lo sabía. Lo que quiero saber es si usted lo sabía cuando preparó los documentos del divorcio. Sofía negó con la cabeza enfáticamente. Roberto me dio una lista de activos y me dijo que esa era la totalidad del patrimonio matrimonial. Yo no tenía razón para dudar de él. Es mi cliente, y se supone que los clientes deben ser honestos con sus abogados. ¿Nunca investigó por su cuenta? ¿Nunca verificó la información que él le proporcionó? Sofía se ruborizó. Sé que debería haberlo hecho. Un abogado más experimentado probablemente lo habría hecho. Pero yo confiaba en él completamente. No solo como cliente, sino como la persona de la que me había enamorado. Elena sintió una mezcla compleja de emociones: pena por la ingenuidad de Sofía, satisfacción por saber que Roberto había engañado también a su amante, y una creciente curiosidad sobre qué más podría haber ocultado Roberto. ¿Qué pasó anoche después de que Roberto llegó furioso? Sofía tomó un sorbo de su café, claramente tratando de ganar tiempo para organizar sus pensamientos. Me pidió que modificara los documentos del divorcio para incluir algunas propiedades que había olvidado mencionar. Cuando le pregunté por qué no me había dado esa información desde el principio, se puso defensivo. Dijo que los asuntos financieros eran complicados y que yo no necesitaba entender todos los detalles. ¿Y cómo reaccionó usted? Me molesté. Le dije que como su abogada tenía derecho a conocer todos los detalles relevantes del caso. Ahí fue cuando comenzó a gritarme. Elena se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Qué le gritó exactamente? Me dijo que yo era una abogada mediocre de tercera clase, que debería estar agradecida de que alguien como él se hubiera fijado en mí. Dijo que si no me gustaba cómo manejaba sus asuntos, podía buscarme otro cliente y otro hombre. La brutalidad de las palabras de Roberto sorprendió incluso a Elena, aunque conocía bien su temperamento cuando las cosas no salían como él esperaba. ¿Cómo terminó la conversación? Le dije que tenía razón, que debería buscarme otro cliente, y otro hombre también. Elena sintió un destello de respeto por la joven abogada. Había tomado una decisión difícil pero correcta. ¿Entonces ya no lo está representando? Oficialmente todavía soy su abogada de registro, pero le envié un correo esta mañana notificándole que renuncio al caso por conflicto de intereses. ¿Conflicto de intereses? Sofía respiró profundamente antes de responder. Porque después de lo que pasó anoche, me di cuenta de que mi lealtad profesional ya no está con Roberto. Está con la justicia. Y creo que Roberto está cometiendo fraude.
Elena estudió cuidadosamente el rostro de Sofía. La joven parecía sincera, pero Elena había aprendido a ser cautelosa con las personas que habían traicionado su confianza. ¿Por qué me está contando todo esto? ¿Qué gana usted ayudándome? Honestamente no gano nada. De hecho, probablemente voy a perder mucho. Roberto tiene conexiones importantes en la industria legal de la Ciudad de México. Puede hacer que sea muy difícil para mí conseguir nuevos clientes. Entonces, ¿por qué? Sofía se quedó en silencio por un momento, jugando con una servilleta, porque me di cuenta de que durante estos meses no me enamoré del verdadero Roberto Martínez. Me enamoré de una versión idealizada que él creó para seducirme. El hombre que me gritó anoche, que me insultó y me trató como si fuera su empleada y su objeto sexual al mismo tiempo. Ese es el verdadero Roberto. Elena asintió lentamente. Era una explicación que tenía sentido. ¿Qué información tiene que podría ser útil para mi caso? Sofía abrió su bolsa y sacó una carpeta. Copié algunos documentos antes de renunciar oficialmente. Contratos que Roberto me pidió que revisara, correspondencia con bancos en las Islas Caimán, comunicaciones con una empresa de bienes raíces en Miami. Elena sintió su pulso acelerarse. ¿Bancos en las Islas Caimán? Roberto tiene al menos 3 cuentas offshore que nunca mencionó en los documentos del divorcio. Una en las Caimán, una en Suiza y una en Panamá. He estado revisando los documentos que me dio para otros asuntos, y encontré referencias a transferencias millonarias a estas cuentas durante los últimos 2 años. Elena tomó la carpeta, hojeando rápidamente los documentos. Incluso sin ser experta en leyes financieras internacionales, podía ver que Roberto había estado moviendo cantidades enormes de dinero fuera del país. Sofía, esto es evidencia de evasión fiscal a gran escala, además del fraude en el proceso de divorcio. Lo sé, por eso necesitaba hablar con usted. Roberto no solo la está traicionando a usted, también está traicionando al país al evadir impuestos. Elena cerró la carpeta, mirando directamente a Sofía. ¿Está dispuesta a testificar sobre todo esto en un tribunal? Sí, si es necesario. Pero necesito pedirle algo a cambio. Elena arqueó una ceja. ¿Qué? Protección legal. Si voy a testificar contra Roberto, necesito asegurarme de que no pueda tomar represalias legales contra mí. Necesito inmunidad por cualquier participación involuntaria que haya tenido en sus esquemas. Elena reflexionó por un momento. Era una petición razonable, y tener a Sofía como testigo sería mucho más poderoso que simplemente presentar los documentos. Voy a hablar con mi abogado. Creo que podemos arreglar algo. Hay algo más, dijo Sofía vacilando. Roberto no está trabajando solo en esto. ¿Qué quiere decir? Tiene un socio, alguien que lo ha estado asesorando sobre cómo ocultar activos y mover dinero offshore. Un contador público llamado Mauricio Vega. Elena conocía ese nombre. Mauricio Vega había sido el contador de la familia durante años, el hombre que preparaba sus declaraciones de impuestos y manejaba algunos de los aspectos financieros más complejos de la empresa. Mauricio Vega es nuestro contador desde hace más de 10 años. Entonces usted lo conoce. Roberto y él han estado trabajando juntos en esto durante meses. Mauricio fue quien sugirió las cuentas offshore y quien estructuró las transferencias para que fueran más difíciles de rastrear. Elena sintió una nueva oleada de traición. No solo su esposo la había engañado, sino que había involucrado al contador de confianza de la familia en el esquema. ¿Tiene evidencia de la participación de Mauricio? Sofía asintió. Correos electrónicos, documentos firmados por él, incluso grabaciones de algunas conversaciones telefónicas que Roberto hizo desde su oficina mientras yo estaba presente. Elena se quedó sin palabras. La magnitud de la conspiración era mucho mayor de lo que había imaginado. Sofía, ¿se da cuenta de que esto va mucho más allá de un simple divorcio? Esto podría ser un caso penal importante. Lo sé. Por eso necesito protección legal. No quiero terminar en prisión por los crímenes de Roberto. Elena entendía perfectamente la posición de Sofía. La joven había sido manipulada y utilizada tanto emocional como profesionalmente. Una pregunta más. ¿Roberto sabe que usted tiene toda esta información? Sofía negó con la cabeza. No creo. Él me veía como su pequeña abogada ingenua que hacía lo que él le decía sin hacer preguntas. Nunca se imaginó que yo estaría documentando todo. ¿Por qué lo documentó?
Sofía sonrió con tristeza, porque a pesar de ser joven e ingenua, no soy estúpida. Sabía que una relación con un cliente casado era complicada, y quería protegerme legalmente. Nunca pensé que terminaría usando esa información para protegerme de él. Elena se quedó pensativa por un momento. Tener a Sofía como aliada en lugar de como enemiga cambiaba completamente la dinámica del caso. No solo tenía acceso a información privilegiada sobre los planes de Roberto, sino que también tenía evidencia documental de actividades criminales. Sofía, voy a ser directa con usted. Odio lo que hizo. Odio que destruyera mi familia. Odio que se acostara con mi esposo. Odio que participara en este fraude, aunque haya sido sin saberlo. Sofía bajó la mirada, claramente avergonzada. Pero, continuó Elena, también entiendo que usted fue manipulada y engañada tanto como yo. Y si está genuinamente arrepentida y dispuesta a ayudar a que se haga justicia, entonces creo que podemos trabajar juntas. Sofía levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Señora Martínez, yo sé que no tengo derecho a pedir su perdón. Sé que mi arrepentimiento no puede deshacer el daño que causé. Pero le juro que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ayudarla a recuperar lo que es suyo por derecho. Elena asintió. Está bien. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Voy a hablar con mi abogado esta tarde para discutir los términos de su cooperación. Mientras tanto, necesito que usted no tenga ningún contacto más con Roberto. Si él trata de comunicarse con usted, documéntelo pero no responda. Y si trata de intimidarme, si trata de intimidarla, me llama inmediatamente. Mi abogado es muy bueno, y tenemos conexiones poderosas en el sistema judicial. Después de despedirse de Sofía, Elena se dirigió directamente a la oficina de Alejandro. El abogado la recibió inmediatamente cuando Elena le dijo que tenía información urgente sobre el caso. Alejandro, la situación acaba de volverse mucho más interesante y mucho más complicada. Elena le relató toda la conversación con Sofía, entregándole la carpeta con los documentos sobre las cuentas offshore y la participación de Mauricio Vega. Alejandro revisó los documentos con creciente asombro. Elena, esto es increíble. No solo tenemos evidencia de fraude procesal y ocultación de activos, ahora tenemos evidencia de evasión fiscal internacional y lavado de dinero. ¿Qué significa eso para mi caso de divorcio? Significa que su caso de divorcio acaba de convertirse en la punta del iceberg de una investigación criminal federal. Roberto no solo va a perder la batalla legal del divorcio, probablemente va a terminar en prisión. Elena sintió una satisfacción fría y calculada. ¿Y qué hay de Sofía? ¿Podemos protegerla legalmente? Definitivamente. De hecho, su cooperación va a ser invaluable no solo para su divorcio, sino para el caso criminal. Voy a contactar a un colega que se especializa en derecho penal financiero. ¿Cuánto tiempo cree que tome todo este proceso? Alejandro se reclinó en su silla, pensativo. El aspecto criminal puede tomar años, pero para su divorcio, esto acelera todo dramáticamente. Con esta evidencia, podemos forzar un acuerdo muy favorable en cuestión de semanas. ¿Qué tan favorable? Elena, con la evidencia que tenemos, Roberto va a estar tan desesperado por evitar cargos criminales que probablemente acepte darle la mayoría del patrimonio matrimonial a cambio de su cooperación para reducir las consecuencias penales. Elena sonrió por primera vez en días. ¿Cuál es el siguiente paso? Mañana vamos a presentar toda esta evidencia ante el juez Castillo. También vamos a solicitar que se congelen inmediatamente todas las cuentas offshore de Roberto y que se emita una orden de restricción para evitar que salga del país. ¿Cree que Roberto sospecha lo que estamos planeando? Probablemente sabe que usted descubrió algunos de sus secretos, pero dudo mucho que se imagine la magnitud de la información que tenemos ahora, especialmente con Sofía cooperando. Esa noche, Elena llegó a su casa sintiéndose más poderosa de lo que se había sentido en meses. Roberto estaba en el estudio, hablando por teléfono en voz baja. Cuando la vio pasar por el pasillo, cortó la llamada abruptamente. «Elena, ¿dónde estuviste toda la tarde?» «Ocupándome de algunos asuntos legales relacionados con nuestro divorcio». Roberto se puso visiblemente nervioso. «¿Qué tipo de asuntos legales?» «Nada que te incumba, Roberto. Después de todo,
Como me dijiste anoche, la honestidad es un lujo que no me puedo permitir en esta situación. Roberto la siguió hasta la cocina. Elena, creo que deberíamos hablar sobre llegar a un acuerdo amigable. Todo este asunto legal va a ser costoso y doloroso para ambos. Elena se volvió para mirarlo, notando por primera vez signos genuinos de preocupación en su rostro. ¿Un acuerdo amigable? Después de todo lo que has hecho, he estado pensando, y creo que podríamos dividir los activos de manera equitativa. 50-50 en todo. Elena casi se rió en voz alta. Roberto estaba empezando a darse cuenta de que su estrategia original había fallado, y ahora estaba tratando de minimizar el daño. Es interesante que menciones una división equitativa, Roberto, especialmente considerando que ayer tu propuesta era mucho menos generosa. Las circunstancias han cambiado. Sí, han cambiado, pero no en la dirección que tú esperabas. Roberto se acercó más, bajando la voz. Elena, sé que estás enojada y tienes derecho a estarlo, pero piensa en nuestros hijos. ¿Realmente quieres que esto se convierta en una batalla pública y fea? Roberto, nuestros hijos van a estar bien sin importar lo que pase entre nosotros, pero merecen saber qué tipo de hombre es realmente su padre. La expresión de Roberto cambió, mostrando una dureza que Elena reconoció como la expresión que usaba cuando se sentía acorralado en los negocios. Elena, no me subestimes. Tengo recursos y conexiones que tú no tienes. Puedo hacer que este proceso sea muy difícil para ti. Elena sonrió con una confianza que claramente desconcertó a Roberto. Roberto, tú me subestimaste a mí, y eso va a costarte mucho más de lo que te imaginas. Esa noche, Elena cenó con sus hijos, disfrutando de una conversación normal sobre la escuela de Diego y los estudios de medicina de Andrea, quien había venido a casa para cenar. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, se sintió optimista sobre el futuro. Roberto comió en silencio, claramente preocupado y distraído. Elena notó que revisaba su teléfono constantemente, como si esperara noticias importantes. Después de la cena, mientras ayudaba a Andrea a lavar los platos, su hija le preguntó en voz baja, «Mamá, ¿cómo te sientes realmente con todo esto?» Elena reflexionó por un momento antes de responder. «Sabes, mija, al principio me sentía devastada, traicionada, humillada, perdida, pero ahora me siento empoderada». ¿Empoderada? Tu padre pensó que podía manipularme y aprovecharse de mí porque creía que yo era débil, que dependía completamente de él, pero descubrí que soy mucho más fuerte de lo que yo misma creía. Andrea sonrió. Siempre has sido fuerte, mamá. Simplemente ahora tienes que usar esa fortaleza de una manera diferente. Más tarde esa noche, cuando la casa estaba en silencio, Elena se quedó despierta en su habitación, planeando los próximos movimientos. Tenía la información, tenía las alianzas correctas, y tenía la determinación. Roberto había iniciado esta guerra, pero ella iba a terminarla en sus propios términos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Fernando. Elena, ¿podrías venir a mi oficina mañana temprano? Hay algunos desarrollos nuevos en tu caso que creo que te van a interesar mucho. Elena sonrió en la oscuridad. Los desarrollos nuevos probablemente tenían que ver con la información que Alejandro había prometido presentar. Las piezas se estaban acomodando perfectamente. Roberto no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tenía un aire solemne esa mañana de abril. Elena llegó temprano, acompañada por Alejandro, y seguida de cerca por Sofía, quien había aceptado testificar a cambio de inmunidad. El pasillo de mármol resonaba con el eco de sus pasos mientras se dirigían hacia el juzgado de Fernando Castillo. Roberto ya estaba ahí, sentado junto a su nuevo abogado, el licenciado Héctor Montes, un hombre mayor de cabello plateado y expresión severa que tenía reputación de ser implacable pero poco escrupuloso. Elena notó inmediatamente la tensión en el rostro de Roberto y las ojeras que revelaban noches sin dormir. Era evidente que los eventos de las últimas semanas lo habían afectado profundamente. «Buenos días, su señoría», saludó Alejandro cuando Fernando entró a la sala. «Buenos días, licenciados. Señora Martínez, señorita Herrera», respondió Fernando con la formalidad que requería su posición,
aunque Elena detectó un destello de complicidad en sus ojos. Antes de proceder con la audiencia de hoy, debo informar que este caso ha tomado dimensiones que van más allá del derecho familiar. He recibido una comunicación oficial de la Procuraduría General de la República, indicando que hay una investigación criminal en curso relacionada con este asunto. Roberto se puso visiblemente pálido. Su abogado se inclinó para susurrarle algo al oído, pero Roberto lo alejó con un gesto brusco. Sin embargo, continuó Fernando, procederemos con la audiencia civil como estaba programada. Licenciado Ramírez, entiendo que tiene nueva evidencia que presentar. Así es, su señoría. Con su permiso, me gustaría presentar documentos que demuestran que el señor Martínez ha ocultado activos sustanciales en su declaración inicial. Durante las siguientes 2 horas, Alejandro presentó meticulosamente toda la evidencia. Las fotografías de los documentos que Elena había encontrado en el estudio, los contratos de construcción no declarados, las escrituras de propiedades ocultas y, finalmente, los documentos sobre las cuentas offshore que Sofía había proporcionado. Con cada documento presentado, Roberto se hundía más en su silla. Su abogado intentaba objetar, pero Fernando rechazaba sistemáticamente cada objeción, exigiendo explicaciones detalladas sobre cada discrepancia. Señor Martínez, dijo Fernando cuando Alejandro terminó su presentación, ¿puede usted explicar por qué propiedades valuadas en más de 50 millones de pesos no aparecen en su declaración patrimonial inicial? Roberto se puso de pie lentamente, claramente buscando las palabras correctas. Su señoría, esas propiedades son inversiones complicadas. No estaba seguro de si debían incluirse en el patrimonio matrimonial debido a ciertas consideraciones fiscales. ¿Consideraciones fiscales? Fernando arqueó una ceja. ¿Se refiere usted a evasión fiscal? El licenciado Montes se levantó rápidamente. Su señoría, mi cliente se reserva el derecho de no autoincriminarse. Muy bien, respondió Fernando. Pero en lo que respecta a este divorcio, todos los activos adquiridos durante el matrimonio, sin importar dónde estén ubicados o cómo estén estructurados, son parte del patrimonio matrimonial sujeto a división. Fernando se volvió hacia Sofía. Señorita Herrera, entiendo que usted tiene testimonio que dar sobre este asunto. Sofía se puso de pie, claramente nerviosa pero determinada. Durante los siguientes 45 minutos, relató toda su historia. Cómo Roberto la había seducido, cómo la había manipulado para presentar documentos fraudulentos, y cómo había descubierto la verdadera magnitud de sus actividades ilegales. Su señoría, concluyó Sofía, el señor Martínez no solo me engañó emocionalmente, sino que me utilizó profesionalmente para cometer fraude procesal. Tengo grabaciones de conversaciones donde admite haber ocultado activos específicamente para perjudicar a su esposa en el proceso de divorcio. El silencio en la sala era absoluto. Roberto miraba a Sofía con una expresión de traición y furia que Elena encontró casi satisfactoria. ¿Tiene usted esas grabaciones aquí?, preguntó Fernando. Sí, su señoría. Sofía entregó un dispositivo USB al secretario del juzgado. Mientras se reproducían las grabaciones en el sistema de audio de la sala, la voz de Roberto llenó el espacio, clara e inconfundible. Sofía, mi amor, Elena nunca va a encontrar las propiedades de Miami o los terrenos de Tulum. Ni siquiera sabe que existen. Para cuando termine este divorcio, se va a quedar con la casa de las Lomas y poco más, mientras yo me quedo con el verdadero patrimonio. La voz de Sofía respondía: Roberto, ¿estás seguro de que es legal ocultar esos activos? Legal, ilegal, ¿qué importa? Elena es demasiado confiada para investigar a fondo, y su abogado probablemente será algún incompetente que acepte cualquier cosa que le presentemos. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, ya será demasiado tarde. Elena sintió una mezcla de dolor y satisfacción al escuchar las palabras de Roberto. Dolor por la crueldad calculada con la que había planeado destruirla, y satisfacción por saber que esa misma arrogancia iba a ser su perdición. Cuando terminaron las grabaciones, Fernando se dirigió directamente a Roberto. Señor Martínez, acaba de escuchar evidencia audio de que usted deliberadamente ocultó activos con la intención específica de defraudar a su esposa en este proceso de divorcio.
¿Tiene alguna explicación? Roberto se quedó en silencio por un largo momento. Su abogado le susurró algo al oído, pero Roberto negó con la cabeza. Su señoría, dijo finalmente Roberto, solicito un receso para consultar con mi representante legal. Denegado, respondió Fernando con firmeza. Esta audiencia ha durado lo suficiente, y la evidencia presentada es abrumadora. Voy a emitir mi resolución ahora. Fernando se dirigió hacia Elena. Señora Martínez, basándome en la evidencia presentada y en las admisiones implícitas del señor Martínez, este tribunal encuentra que ha sido víctima de fraude procesal y ocultación maliciosa de activos. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Por lo tanto, continuó Fernando, ordeno lo siguiente. Primero, todas las propiedades y activos identificados en la evidencia presentada hoy, incluyendo las cuentas offshore, quedan inmediatamente bajo administración judicial hasta que se complete la división patrimonial. Roberto se puso de pie bruscamente. Su señoría, eso es excesivo. No puede congelar todos mis activos. Siéntese, señor Martínez, ordenó Fernando con voz severa. Segundo, considerando la magnitud del fraude intentado, otorgo a la señora Martínez el 70% del patrimonio matrimonial total, incluyendo todos los activos previamente ocultos. Elena sintió que las piernas se le debilitaban. 70% era mucho más de lo que había esperado. Tercero, continuó Fernando, el señor Martínez deberá pagar todos los gastos legales de este proceso, incluyendo los honorarios del licenciado Ramírez y los costos de la investigación forense. Esto es una venganza personal, gritó Roberto, ignorando los intentos de su abogado de calmarlo. Usted y Elena se conocían desde antes. Este juicio está amañado. Fernando se irguió en su asiento, sus ojos centelleando de indignación. Señor Martínez, su comportamiento es inadmisible en esta sala. Y para su información, mi relación previa con la señora Martínez fue precisamente la razón por la cual consideré excusarme de este caso. Sin embargo, decidí proceder porque creía que podía ser completamente imparcial, y la evidencia presentada hoy confirma que tomé la decisión correcta. Fernando hizo una pausa, mirando directamente a Roberto. Cuarto, y final, refiero este caso a la Procuraduría General de la República para investigación criminal por evasión fiscal, lavado de dinero y fraude procesal. Señor Martínez, le sugiero encarecidamente que coopere completamente con las autoridades. Roberto se desplomó en su silla, claramente derrotado. Su abogado recogía rápidamente los documentos, susurrando urgentemente sobre apelaciones y recursos legales. Cuando terminó la audiencia, Elena salió del juzgado sintiendo como si hubiera despertado de una pesadilla y entrado en un sueño. No solo había ganado el caso, sino que había ganado de manera tan decisiva que Roberto quedaría financieramente devastado. Elena, le dijo Alejandro mientras caminaban por los pasillos del tribunal, lo que acabas de presenciar es justicia en su forma más pura. No solo recuperaste lo que era tuyo por derecho, sino que enviaste un mensaje claro de que las mujeres no van a permitir que las manipulen y defrauden sin consecuencias. Sofía se acercó tímidamente. Señora Martínez, sé que nada de lo que pueda decir va a deshacer el daño que causé, pero quiero que sepa que admiro mucho la forma en que manejó toda esta situación. Elena estudió el rostro de la joven por un momento. Sofía, usted tomó decisiones terribles que hirieron profundamente a mi familia, pero también tuvo el valor de admitir sus errores y hacer lo correcto cuando importaba. Eso cuenta para algo. ¿Cree que algún día podrá perdonarme? Elena reflexionó por un momento. El perdón es un proceso, Sofía. Pero puedo decirle que ya no siento odio hacia usted. Roberto la manipuló tanto como me manipuló a mí, solo que de manera diferente. 3 meses después, Elena estaba sentada en la terraza de su nueva casa en Coyoacán, una hermosa propiedad colonial que había comprado con parte del acuerdo del divorcio. Era más pequeña que la mansión de las Lomas, pero tenía un encanto y una calidez que la casa anterior nunca había tenido. Andrea y Diego habían venido a almorzar, como hacían todos los domingos desde el divorcio. Sus hijos habían manejado la separación mejor de lo que Elena había esperado, especialmente después de que los detalles del caso se hicieron públicos
y entendieron la verdadera naturaleza del carácter de su padre. «Mamá», dijo Andrea sirviendo café para los tres, «¿has sabido algo de papá?» Elena asintió. Su abogado me informó que aceptó un acuerdo con la Procuraduría. Va a cumplir 2 años de prisión por evasión fiscal y tendrá que pagar una multa enorme al SAT. «¿Cómo te sientes con eso?», preguntó Diego. Elena había reflexionado mucho sobre esa pregunta en los últimos meses. «Me siento en paz. Tu padre tomó decisiones que tenían consecuencias, y ahora está pagando por esas decisiones. No siento alegría por su sufrimiento, pero tampoco siento pena». «¿Y Sofía?», preguntó Andrea. «¿Supiste qué pasó con ella?» «Se mudó a Guadalajara para empezar de nuevo. Me envió una carta la semana pasada diciéndome que está trabajando en una firma que se especializa en ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. Aparentemente toda esta experiencia la inspiró a usar su carrera legal para ayudar a otras mujeres». Elena sonrió pensando en la ironía de la situación. La mujer que había destruido su matrimonio ahora estaba dedicando su vida a ayudar a otras mujeres a escapar de relaciones tóxicas. «¿Qué hay de ti, mamá?», preguntó Diego. «¿Qué vas a hacer ahora?». Elena había estado esperando esa pregunta. «Bueno, tengo algunas noticias que compartir con ustedes». Sus hijos la miraron expectantes. «Primero he decidido expandir mi firma de arquitectura. Con el dinero del divorcio, voy a abrir una segunda oficina en Monterrey y contratar a más arquitectos jóvenes». «Eso es fantástico, mamá», exclamó Andrea. «Segundo», continuó Elena, «he decidido que es hora de que vuelva a salir con alguien». Diego casi se atraganta con su café. «¿En serio? ¿Con quién?». Elena sonrió misteriosamente. «Con alguien que conocí hace muchos años. Alguien que siempre me respetó y valoró, incluso cuando yo no me daba cuenta». Andrea abrió los ojos sorprendida. «¿Es Fernando? ¿El juez Fernando?». Su periodo como juez en casos familiares terminó el mes pasado, y ya no hay conflicto de intereses. Hemos estado reconectando. La verdad era que Elena y Fernando habían estado viéndose regularmente desde que terminó el caso. Al principio eran solo cenas como viejos amigos, compartiendo memorias de la universidad y poniéndose al día sobre sus vidas. Pero gradualmente, Elena había redescubierto los sentimientos que había tenido por él 20 años antes, y esta vez no había razones para reprimirlos. «¿Estás enamorada?», preguntó Diego con una sonrisa. Elena reflexionó por un momento. «Estoy feliz. Por primera vez en años, me siento realmente feliz y completa. Fernando me ve como la mujer que realmente soy, no como una extensión de sus ambiciones, o como alguien a quien puede manipular». «Me alegra tanto escuchar eso», dijo Andrea, tomando la mano de su madre. «Te mereces ser feliz después de todo lo que pasaste». Esa noche, después de que sus hijos se fueron, Elena se quedó en la terraza viendo el atardecer sobre Coyoacán. Su teléfono sonó. Era Fernando. «¿Cómo estuvo el almorzar con los niños?», preguntó él. «Muy bien, les conté sobre nosotros». «¿Y cómo reaccionaron?». «Están felices por mí, por nosotros». Hubo una pausa cómoda antes de que Fernando hablara de nuevo. «Elena, hay algo que he querido preguntarte durante semanas». «¿Qué cosa? ¿Alguna vez te arrepientes de cómo terminaron las cosas? Quiero decir, fue una victoria total, pero también fue muy público y devastador para Roberto». Elena había pensado en esa pregunta muchas veces. «¿Sabes qué, Fernando? Durante 20 años yo fui la esposa perfecta. Apoyé a Roberto en todo. Sacrifiqué mis propias ambiciones por las suyas, crié a nuestros hijos, manejé nuestra vida social, contribuí al éxito de su empresa, y él decidió que todo eso no valía nada comparado con su aventura con una mujer joven. Pero él pagó un precio muy alto. Pagó exactamente el precio que merecía pagar. Roberto creía que podía manipularme y defraudarme porque pensaba que yo era débil. Descubrió que estaba muy equivocado. ¿Y no sientes ninguna compasión por él?». Elena reflexionó honestamente antes de responder. «Siento compasión por el hombre que creí conocer durante 20 años, pero ese hombre resultó ser una ilusión. El verdadero Roberto, el que me gritó que la honestidad era un lujo que no se podía permitir, el que planeó destruirme financieramente, el que manipuló a una joven abogada para cometer fraude,
Ese hombre obtuvo exactamente lo que merecía. Te amo, dijo Fernando de repente. Las palabras la tomaron por sorpresa, aunque había estado esperándolas durante semanas. Yo también te amo, respondió Elena, y se dio cuenta de que era la primera vez en años que decía esas palabras y las sentía completamente. ¿Cenamos mañana? Hay un restaurante nuevo en la Roma Norte que quiero que conozcas. Me encantaría. Después de colgar, Elena se quedó en la terraza un rato más, pensando en el extraordinario viaje que había sido el último año. Había comenzado como la esposa devastada y traicionada. Había pasado por ser una mujer furiosa en busca de justicia, y ahora se había convertido en una mujer independiente, exitosa y enamorada. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Cuando lo abrió, vio que era de Sofía. Señora Martínez, espero que no le moleste que le escriba. Quería contarle que hoy ayudé a una mujer a divorciarse de un esposo que estaba ocultando activos. Exactamente como Roberto trató de hacer con usted. Usé todo lo que aprendí de nuestro caso para asegurarme de que ella recibiera justicia. Pensé que le gustaría saber que algo positivo salió de todo lo que pasamos. Gracias por enseñarme lo que significa ser verdaderamente fuerte. Elena sonrió y respondió. Me alegra saber que está usando su experiencia para ayudar a otras mujeres. Eso es lo que realmente importa. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para dormir en su hermosa casa nueva, Elena reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. Había descubierto que era mucho más fuerte de lo que había creído, que tenía aliados donde menos los esperaba, y que la justicia, aunque a veces tardara en llegar, eventualmente prevalecía. Pero más importante aún, había aprendido que nunca era demasiado tarde para empezar una nueva vida. A los 45 años, había encontrado el coraje para reinventarse completamente, para perseguir sus propios sueños en lugar de los sueños de otra persona, y para amar de nuevo, esta vez con la sabiduría y la fuerza que solo vienen con la experiencia. Roberto había iniciado esa guerra creyendo que tenía todas las ventajas: dinero, conexiones, una abogada dispuesta a hacer cualquier cosa por complacerlo, y una esposa que creía demasiado confiada para luchar. Pero había subestimado gravemente a la mujer que había traicionado. Elena Martínez no solo había ganado la guerra, sino que había emergido de ella más fuerte, más sabia, y más feliz de lo que había sido en décadas. Y esa, reflexionó mientras se quedaba dormida, era la venganza más perfecta de todas: vivir bien, ser feliz, y prosperar más allá de los sueños más salvajes de quienes habían tratado de destruirla. En su última noche en la prisión antes de ser transferido a una institución de mínima seguridad, Roberto Martínez se quedó despierto pensando en todo lo que había perdido. Su empresa había quebrado después de que los escándalos salieron a la luz. Sus antiguas conexiones sociales lo evitaban. Sus hijos apenas le hablaban. Pero lo que más lo torturaba era saber que Elena no solo había sobrevivido a su traición, sino que había prosperado más allá de cualquier cosa que él hubiera logrado. Su nueva firma de arquitectura estaba ganando contratos importantes. Su relación con Fernando Castillo era la comidilla de la alta sociedad mexicana, no por escándalo, sino por admiración hacia una mujer que había encontrado el amor verdadero después de tanto sufrimiento. Roberto había querido puedes tener es alguien que te subestime, porque cuando descubran quién eres realmente, ya será demasiado tarde para ellos. Elena Martínez había perdido un matrimonio, pero había ganado una vida, y esa, al final, había sido una transacción extraordinariamente favorable. 5 años después, el salón de eventos del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México estaba elegantemente decorado con arreglos florales blancos y dorados. Era una noche de gala para celebrar el 5º aniversario de Martínez & Asociados Arquitectos, la firma que Elena había transformado de una pequeña empresa familiar en una de las firmas de arquitectura más prestigiosas de México. Elena se encontraba en el centro del salón, radiante en un vestido de seda azul marino que realzaba su figura y su confianza. A los 50 años, se veía mejor que nunca. Su cabello ahora tenía elegantes vetas plateadas que había decidido no teñir. Su piel brillaba con la luminosidad de alguien genuinamente feliz, y sus ojos tenían una chispa de satisfacción
que no había tenido en décadas. Señora Castillo, le dijo el alcalde de la Ciudad de México, acercándose con una copa de champán. Felicidades por este aniversario. Su firma ha transformado el skyline de nuestra ciudad. Elena sonrió al escuchar su nuevo apellido. Hacía 2 años que se había casado con Fernando en una ceremonia íntima en San Miguel de Allende, rodeada solo de familia cercana y amigos íntimos. Había sido una boda completamente diferente a la primera, sin ostentación, sin política social, solo amor genuino y compromiso mutuo. Gracias, señor alcalde. Ha sido un honor contribuir al crecimiento de nuestra ciudad. ¿Es cierto que van a abrir una oficina en Nueva York? Así es. El próximo mes inauguramos nuestra sede internacional. También estamos negociando proyectos en Madrid y Sao Paulo. Desde el otro lado del salón, Fernando la observaba con una sonrisa orgullosa. Después de su matrimonio, él había dejado el Poder Judicial para abrir su propio bufete especializado en Derecho Corporativo Internacional, y ahora manejaba todos los asuntos legales de la firma de Elena. Trabajar juntos había fortalecido aún más su relación, creando una sociedad tanto personal como profesional que funcionaba a la perfección. Andrea se acercó a su madre, luciendo hermosa en su vestido verde esmeralda. Ya había terminado la carrera de medicina y estaba haciendo su residencia en cardiología en el Hospital General. Mamá, hay algunas personas que quieren conocerte. Son inversionistas potenciales para el proyecto de Monterrey. Claro, mija. ¿Has visto a tu hermano? Diego está allá. Andrea señaló hacia una esquina donde Diego, ahora de 22 años y estudiante de último año de arquitectura en la UNAM, conversaba animadamente con varios arquitectos jóvenes. Está tratando de convencer a tus empleados de que lo contraten apenas se gradúe. Elena rió. Ese niño va a tener que ganarse su lugar como cualquier otro empleado. Eso es exactamente lo que le dije. Pero creo que va a ser un gran arquitecto. Tiene tu talento y tu ética de trabajo. Elena sintió una oleada de orgullo maternal. Sus hijos habían crecido viendo cómo ella había reconstruido su vida desde cero, y esa experiencia los había hecho más fuertes y más determinados. Andrea se había convertido en una médica brillante y compasiva, mientras que Diego había encontrado su pasión en la arquitectura sustentable, especializándose en diseños ecológicos que combinaban funcionalidad con responsabilidad ambiental. Señora Castillo, una voz familiar la hizo voltear. Era Alejandro Ramírez, su abogado durante el divorcio, que ahora se había convertido en un amigo cercano y asesor legal de la empresa. Alejandro, me da mucho gusto verte. ¿Cómo van las cosas en tu bufete? Muy bien, gracias. De hecho, quería contarte algo interesante. ¿Recuerdas a Sofía Herrera? Elena sintió una punzada de curiosidad. En los 5 años desde el divorcio, había recibido ocasionalmente noticias indirectas sobre Sofía, pero habían perdido contacto después de los primeros meses. Por supuesto. ¿Qué hay de ella? Acaba de ganar un caso muy importante en Guadalajara. Representó a la esposa de un empresario que estaba ocultando activos exactamente como Roberto hizo contigo. Usó la misma estrategia legal que desarrollamos en tu caso. Elena sonrió. Me alegra saber que está usando esa experiencia para ayudar a otras mujeres. Hay más. Sofía ha escrito un libro sobre su experiencia. Se llama Del error a la redención. Como una traición me enseñó a luchar por la justicia. Dedica un capítulo entero a tu caso y a cómo tu ejemplo la inspiró a convertirse en una mejor abogada y una mejor persona. Elena se sintió extrañamente conmovida. ¿En serio? Me pidió que te diera esto. Alejandro le entregó una copia del libro. Está autografiada. Elena abrió el libro y leyó la dedicatoria. Para Elena Castillo, quien me enseñó que la verdadera fortaleza no viene de no caer, sino de levantarse después de cada caída y ser mejor de lo que eras antes. Gracias por mostrarme el camino hacia la redención. Con admiración y respeto eternos, Sofía Herrera. Esto es inesperado, murmuró Elena, sintiendo una emoción compleja que no sabía cómo definir. Sofía también mencionó que le gustaría verte algún día, cuando sientas que es apropiado. Dice que entiende completamente si no quieres tener contacto con ella, pero que esperará pacientemente si alguna vez decides que estás lista.
Elena cerró el libro, reflexionando. Durante años había pensado en Sofía ocasionalmente, preguntándose si la joven había aprendido realmente de la experiencia o si había sido simplemente un acto de supervivencia. Este libro sugería que la transformación había sido genuina. Dile que tal vez algún día. La velada continuó con discursos y reconocimientos. Elena fue presentada con varios premios por su contribución a la arquitectura mexicana y por su labor filantrópica a través de la fundación que había establecido para ayudar a mujeres empresarias a iniciar sus propios negocios. Cuando llegó su turno de hablar, Elena se dirigió al pódium con la confianza de alguien que había enfrentado sus miedos más profundos y había salido victoriosa. «Buenas noches», comenzó, su voz clara y firme. «Hace 5 años mi vida cambió completamente. Pensé que era el fin de todo lo que conocía, pero resultó ser el comienzo de todo lo que realmente importaba». La audiencia guardaba silencio, cautivada por su presencia. Aprendí que a veces las traiciones más dolorosas son los regalos más valiosos, porque nos obligan a descubrir quiénes somos realmente cuando se quitan todas las máscaras y todas las pretensiones. Elena miró a Fernando, quien le sonreía con amor y orgullo. Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para perseguir nuestros sueños más auténticos y para encontrar el amor verdadero, incluso si llega la segunda vez. Sus ojos encontraron a Andrea y Diego en la multitud. Aprendí que nuestros hijos nos observan no solo para ver cómo los criamos, sino para ver cómo nos levantamos cuando la vida nos tumba. Y lo más importante, aprendí que la justicia no siempre llega de la manera que esperamos, pero siempre llega. Elena hizo una pausa, pensando en Roberto, quien había salido de prisión hacía 1 año y ahora trabajaba como empleado en una pequeña empresa de construcción en Puebla, viviendo en un modesto departamento y viendo a sus hijos solo ocasionalmente. Esta empresa existe porque me negué a permitir que alguien más definiera mi valor o mi futuro. Cada proyecto que hemos completado, cada premio que hemos ganado, cada vida que hemos tocado a través de nuestra fundación, es una declaración de que las mujeres no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino arquitectas de nuestro destino. El aplauso fue ensordecedor. Más tarde esa noche, Elena y Fernando regresaron a su casa en Coyoacán. Habían renovado completamente la propiedad, convirtiéndola en un hogar que reflejaba sus gustos compartidos y su nueva vida juntos. «¿En qué piensas?», preguntó Fernando mientras se servía un whisky en el estudio. «En lo extraño que es el destino», respondió Elena, acurrucándose junto a él en el sofá. «Si Roberto no me hubiera traicionado, nunca habría descubierto mi verdadera fortaleza. Si no hubiera necesitado un abogado para el divorcio, tal vez nunca habríamos reconectado tú y yo. ¿Te arrepientes de algo?». Elena reflexionó honestamente. «Me arrepiento del tiempo perdido. Me arrepiento de no haber tenido el coraje de perseguir mis propios sueños antes. Me arrepiento de haber sido tan confiada que no vi las señales de lo que Roberto estaba haciendo. Pero no me arrepiento de la experiencia en sí misma. Me convirtió en quien soy hoy, y me gusta mucho más quien soy ahora que quien era antes». Fernando la besó suavemente. «Yo me enamoré de ti hace 25 años, pero me enamoré aún más profundamente de la mujer en la que te convertiste después de todo lo que pasaste». Al día siguiente, Elena estaba en su oficina revisando los planos para un nuevo proyecto, un complejo de viviendas sustentables para familias de clase media, cuando su asistente le informó que tenía una llamada. «¿De quién?». «Dice que es Mauricio Vega». Elena sintió un escalofrío. Mauricio Vega, el contador que había ayudado a Roberto a ocultar activos, había cumplido 3 años de prisión y acababa de salir en libertad condicional. «Pásamela». «Elena». La voz de Mauricio sonaba diferente, más humilde, más cansada. «Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesitaba llamarte». «¿Qué quieres, Mauricio?». «Quería disculparme. Sé que mis disculpas no pueden deshacer el daño que causé, pero necesitaba que supieras que me arrepiento profundamente de haber participado en el esquema de Roberto». Elena guardó silencio esperando. «También quería agradecerte», continuó Mauricio. «¿Agradecerme?». «Tu decisión de cooperar con las autoridades para reducir las penas de los que confesamos y devolvimos el dinero
Eso me permitió salir 3 años antes de lo que habría salido sin esa cooperación. Elena recordaba esa decisión. Alejandro le había aconsejado que fuera implacable, que exigiera las penas máximas para todos los involucrados. Pero Elena había decidido que la justicia no tenía que ser venganza, y que dar incentivos para la cooperación y la restitución era más productivo que simplemente castigar. ¿Qué estás haciendo ahora? Trabajo como contador para una organización sin fines de lucro que ayuda a pequeños empresarios a manejar sus finanzas. No paga mucho, pero me permite dormir por las noches. Me alegra escuchar eso. Elena, hay algo más. Durante mi tiempo en prisión, me dediqué a rastrear todo el dinero que Roberto movió offshore. Encontré casi 2 millones de pesos en una cuenta en Suiza que las autoridades no pudieron localizar. Quiero devolvértelos. Elena se quedó sorprendida. Mauricio, ese dinero fue confiscado como parte de la restitución. Ya recibí todo lo que me correspondía legalmente. Pero este dinero específico vino de la venta de unas acciones que tú habías heredado de tu padre. Roberto me pidió que las vendiera y transfiriera el dinero sin decirte. Técnicamente ese dinero nunca fue parte del patrimonio matrimonial. Era tuyo antes de casarte. Elena sintió una nueva oleada de indignación hacia Roberto, pero también admiración hacia Mauricio por su honestidad. ¿Por qué me estás diciendo esto? Podrías haberte quedado con ese dinero y nunca habrías sabido que existía. Porque aprendí que no puedo vivir conmigo mismo cuando sé que tengo algo que no me pertenece. Los últimos 5 años me enseñaron que la integridad es lo único que realmente nos queda cuando perdemos todo lo demás. Una semana después, Elena estaba sentada en el Café La Blanca con Fernando, el mismo lugar donde habían reconectado durante el proceso de divorcio. Era extraño estar ahí como una pareja casada y feliz, recordando esos días tan difíciles. ¿Has decidido qué vas a hacer con el dinero de Mauricio?, preguntó Fernando. Lo voy a donar a la fundación. Específicamente, voy a crear un fondo para ayudar a otras mujeres que estén pasando por divorcios difíciles a contratar buenos abogados. Fernando sonrió. Eso es muy apropiado. Fernando, hay algo que he estado pensando. ¿Crees que debería reunirme con Sofía? Fernando consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Por qué quieres verla? Curiosidad, principalmente. Quiero saber si realmente ha cambiado, o si todo esto es solo una estrategia de relaciones públicas muy elaborada. ¿Y si ha cambiado genuinamente? Entonces tal vez sea hora de cerrar completamente ese capítulo de mi vida. No con rencor, sino con comprensión. 2 semanas después, Elena se encontró sentada en el lobby del Hotel Presidente Intercontinental, esperando a Sofía. Habían acordado reunirse en terreno neutral, en un lugar público donde ambas se sintieran cómodas. Sofía llegó puntualmente, y Elena se sorprendió del cambio en su apariencia. Ya no era la joven ambiciosa y seductora que recordaba. Era una mujer de 33 años con una presencia más madura, vestida de manera profesional pero sin ostentación, con una expresión serena que sugería paz interior. Elena, dijo Sofía acercándose con pasos vacilantes. Gracias por aceptar verme. Sofía, te ves diferente. Me siento diferente. Sofía se sentó frente a ella. Estos 5 años han sido transformadores. Cuéntame sobre tu trabajo en Guadalajara. Durante la siguiente hora, Sofía le relató su nueva vida. Cómo había dejado la Ciudad de México después del escándalo. Cómo había luchado para reconstruir su carrera profesional. Cómo había encontrado su verdadera vocación ayudando a mujeres en situaciones vulnerables. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, preguntó Sofía. No fue reconstruir mi carrera o lidiar con la humillación pública. Fue aprender a vivir conmigo misma sabiendo el daño que había causado. ¿Y cómo lo lograste? Terapia, mucha terapia, y trabajo voluntario. Pasé 2 años trabajando gratis en refugios para mujeres maltratadas, solo para entender realmente el impacto que pueden tener las decisiones de una persona en la vida de otras. Elena estudió el rostro de Sofía buscando señales de sinceridad. Lo que vio la convenció. Esta era una mujer que había hecho un trabajo real de introspección y cambio. ¿Alguna vez te has vuelto a involucrar emocionalmente con un cliente? Sofía negó enfáticamente. Nunca. De hecho, tengo políticas muy estrictas en mi bufete sobre eso. Y no he tenido una relación seria desde...
desde Roberto. ¿Por qué? Porque necesitaba aprender a estar sola, a conocerme realmente a mí misma fuera del contexto de una relación. Roberto me usó, pero yo también me usé a mí misma. Usé mi sexualidad y mi juventud para avanzar profesionalmente en lugar de confiar en mi inteligencia y mi trabajo. Elena asintió. Era una reflexión madura y honesta. Elena, continuó Sofía, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón. Sé que el daño que causé a tu familia es imperdonable. Pero quería que supieras que tu ejemplo, la forma en que manejaste toda esa situación con dignidad y fuerza, me salvó la vida. ¿Cómo? Después de que todo salió a la luz quería huir. Quería cambiarme el nombre, mudarme a otro país, convertirme en otra persona. Pero entonces pensé en ti. ¿Cómo habías enfrentado la traición y la humillación sin huir? ¿Cómo habías luchado por la justicia sin volverte de amargada? Si tú podías enfrentar las consecuencias de las acciones de otros con tanta gracia, yo podía enfrentar las consecuencias de mis propias acciones. Elena sintió una emoción inesperada. No había considerado que su comportamiento durante el divorcio podría haber inspirado a la persona que más la había lastimado. ¿Qué quieres de mí, Sofía? Nada, respondió Sofía inmediatamente. No espero tu perdón, no espero tu amistad, no espero nada. Solo quería que supieras que tu fortaleza no solo te salvó a ti, sino que también salvó a la persona que te había traicionado. Elena se quedó en silencio por un largo momento, procesando las palabras de Sofía. Sofía, no puedo decir que te perdono completamente. El dolor que causaste a mi familia fue real y duradero, pero puedo decir que ya no siento odio hacia ti, y puedo reconocer que has hecho un trabajo genuino para convertirte en una mejor persona. Sofía asintió, con lágrimas en los ojos. Eso es más de lo que esperaba o merecía. También quiero que sepas algo, continuó Elena. El dinero que Roberto destinó para nuestro divorcio, el dinero que me correspondía por la división de bienes, lo estoy usando para crear una fundación que ayuda a mujeres en situaciones difíciles. En cierto sentido, tu traición resultó en algo que va a ayudar a muchas otras mujeres. ¿En serio? Así es. Hasta las traiciones más dolorosas pueden convertirse en algo positivo si sabemos cómo transformarlas. Cuando se despidieron, Elena se sintió extrañamente en paz. No había perdonado completamente a Sofía, pero había encontrado una forma de dar cierre a esa parte de su historia sin rencor ni amargura. Esa noche, Elena se encontró en su estudio en casa, trabajando en los planos para su proyecto más ambicioso hasta la fecha, un complejo de oficinas sustentables que incluiría una guardería gratuita para empleados de bajos ingresos. Era el tipo de proyecto que no habría podido imaginar cuando estaba casada con Roberto, cuando sus ambiciones estaban limitadas por las expectativas de otros. Fernando entró con 2 copas de vino tinto. ¿Cómo te fue con Sofía? Mejor de lo que esperaba. Creo que realmente ha cambiado. ¿Cómo te sientes al respecto? Elena reflexionó mientras tomaba un sorbo de vino. Me siento completa. Durante años, Sofía representaba todo lo que había salido mal en mi vida. Pero ahora me doy cuenta de que también representaba el catalizador para todo lo que salió bien. Explícame eso. Si Roberto no se hubiera enamorado de Sofía, tal vez habría encontrado una manera más sutil de traicionarme. Tal vez habría continuado ocultando dinero y manipulándome durante años sin que yo me diera cuenta. La aventura con Sofía fue tan obvia, tan arrogante, que me obligó a confrontar la realidad de mi matrimonio. Fernando se sentó junto a ella, estudiando los planos arquitectónicos. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? ¿Qué? Tu capacidad para encontrar significado y crecimiento en incluso las experiencias más dolorosas. No muchas personas pueden hacer eso. Elena sonrió. Tuve buenos maestros. Tú me enseñaste que la justicia es posible. Alejandro me enseñó que uno puede luchar sin volverse cruel. Mis hijos me enseñaron que uno puede ser vulnerable sin ser débil. ¿Y qué te enseñó Roberto? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Roberto me enseñó lo que no quiero ser. Alguien que toma sin dar, que manipula sin amar, que destruye sin crear. En cierto sentido, fue el mejor maestro que pude haber tenido porque me mostró exactamente lo opuesto de lo que quería para mi vida. 6 meses después,
Elena estaba de pie en el escenario del Palacio de Bellas Artes, recibiendo el Premio Nacional de Arquitectura, por su contribución al desarrollo urbano sustentable en México. Era el reconocimiento más alto que podía recibir un arquitecto en el país. En la audiencia estaban Fernando, Andrea, Diego, Alejandro y docenas de colegas y amigos que habían sido parte de su journey. Incluso había recibido una nota de felicitación de Sofía, quien había seguido el evento desde Guadalajara. Al recibir este premio, dijo Elena en su discurso de aceptación, quiero dedicarlo a todas las mujeres que han tenido que reconstruir sus vidas después de una traición, después de una pérdida, después de un fracaso. Quiero que sepan que es posible no solo sobrevivir, sino prosperar más allá de sus sueños más salvajes. La ovación fue prolongada y emotiva. Hay una frase que me ha guiado durante los últimos años. Las mejores venganzas son las vidas bien vividas. No se trata de lastimar a quienes nos lastimaron, sino de vivir tan plenamente, tan auténticamente, tan exitosamente, que su traición se convierte en el catalizador de nuestra grandeza. Después de la ceremonia, Elena y Fernando regresaron a casa para una pequeña celebración con la familia. Era una noche perfecta, cálida pero no húmeda, con una brisa suave que llevaba el aroma de las flores del jardín que Elena había diseñado personalmente. «Mamá», dijo Diego, quien acababa de graduarse de la universidad y había sido oficialmente contratado por la firma de Elena, «tengo una pregunta que siempre he querido hacerte». «¿Cuál? ¿Alguna vez te preguntaste qué habría pasado si papá no te hubiera traicionado? ¿Si hubieran encontrado una manera de arreglar su matrimonio?» Elena miró a Fernando, quien le sonrió con complicidad. Era una pregunta que se había hecho muchas veces durante los primeros años después del divorcio. «¿Sabes qué, mijo? Durante mucho tiempo pensé que esa habría sido la mejor opción, pero ahora me doy cuenta de que habría sido la peor. ¿Por qué? Porque habría seguido siendo una versión disminuida de mí misma. Habría seguido sacrificando mis sueños por los de tu padre. Habría seguido siendo la esposa perfecta en lugar de ser la mujer auténtica que realmente soy». Andrea se unió a la conversación. «¿Crees que papá se arrepiente?» Elena había pensado en Roberto ocasionalmente durante los años posteriores al divorcio. Sabía que había intentado reconstruir su vida, que trabajaba humildemente en una empresa pequeña, que había aprendido a vivir con mucho menos dinero y estatus. «Creo que tu padre se arrepiente de las consecuencias de sus acciones, pero no estoy segura de que se arrepienta de las acciones en sí mismas. Roberto siempre fue alguien que creía que el fin justificaba los medios». «¿Lo perdonas?», preguntó Diego. Elena reflexionó profundamente antes de responder. «Lo perdono en el sentido de que ya no siento anger ni resentimiento hacia él. Pero perdonar no significa olvidar o excusar. Significa que ya no permito que sus acciones tengan poder sobre mi presente o mi futuro. ¿Y si quisiera verte? ¿Si quisiera disculparse? No lo sé», admitió Elena honestamente. «Tal vez algún día, pero por ahora estoy en paz con mantener esa distancia». Fernando tomó la mano de Elena. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de toda esta historia? ¿Qué? Que comenzó como la historia de una traición y se convirtió en la historia de una transformación. Roberto pensó que te estaba destruyendo, pero en realidad te estaba liberando». Elena asintió. «Es cierto. La traición de Roberto me obligó a descubrir quién era realmente cuando se quitaron todas las expectativas externas, todas las definiciones que otros habían puesto sobre mí». «¿Y quién eres realmente?», preguntó Andrea con curiosidad genuina. Elena sonrió, mirando a su alrededor. Su hermosa casa que había diseñado personalmente, su esposo que la amaba por quien realmente era, sus hijos que la respetaban, no solo como madre, sino como mujer, su carrera que había florecido más allá de cualquier cosa que había imaginado. «Soy una mujer que se negó a permitir que la traición de otra persona definiera su valor. Soy una arquitecta que construye no solo edificios, sino también sueños. Soy una esposa que eligió el amor por segunda vez con toda la sabiduría que viene de la experiencia. Soy una madre que les enseñó a sus hijos que es posible caerse y levantarse más fuerte». Hizo una pausa sintiendo la profunda satisfacción de una vida bien vivida. «Pero más que nada, soy una mujer que aprendió que la verdadera justicia no siempre viene de los tribunales.
A veces viene de vivir tan bien, tan auténticamente, tan exitosamente, que aquellos que trataron de destruirte se dan cuenta de que su traición fue el mejor regalo que pudieron haberte dado. Esa noche, después de que todos se fueron, Elena se quedó sola en su estudio, mirando por la ventana las luces de la Ciudad de México que se extendían hasta el horizonte. En su escritorio estaba el libro de Sofía, que había estado leyendo gradualmente durante las últimas semanas. Abrió una página al azar y leyó: Elena Martínez me enseñó que la verdadera fuerza no viene de no ser herida, sino de transformar esas heridas en sabiduría, esa sabiduría en acción, y esa acción en justicia. Su vida es la prueba viviente de que ninguna traición es lo suficientemente grande como para destruir a una mujer que se conoce a sí misma. Elena cerró el libro con una sonrisa. Roberto había tratado de escribir el final de su historia cuando pidió el divorcio, pero Elena había tomado la pluma y había escrito su propio final, uno lleno de amor, éxito, justicia y satisfacción profunda. Y ese, reflexionó mientras se preparaba para unirse a Fernando en la cama que compartían en la casa que ella había construido con el dinero que había recuperado y la vida que había creado. Era el final perfecto para una historia que había comenzado con traición pero había terminado con triunfo. La vida de Elena Martínez Castillo era la prueba viviente de que las mejores venganzas son, efectivamente, las vidas bien vividas. Y así termina la increíble historia de Elena Martínez. ¿Qué te pareció esta historia de justicia y redención? ¿Crees que Elena manejó la situación de la mejor manera o habrías hecho algo diferente en su lugar? ¿Te sorprendió el giro que tomó la historia con Fernando como juez? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre nuestras historias y conocer tu punto de vista. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te entretuvo durante estas 3 horas, no olvides darle like al video. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ti. Y si quieres seguir disfrutando de más historias como esta, llenas de drama, justicia y finales satisfactorios, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras nuevas historias. Gracias por acompañarnos en esta increíble journey de Elena, y nos vemos en la próxima historia.